Tengan buenos días, estimados estudiantes de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Quiero poder, antes de iniciar a esa tutoría virtual, dar algunos avisos, recordar otros que ya se mencionaron en la tutoría 1, antes de presentar la agenda a trabajar y el desarrollo de la misma. Recordar que las tutorías se darán por medio de las cuentas Skype a través de esta plataforma. También recordarles que las grabaciones de las tutorías pueden verlas nuevamente si usted no pudo estar y poderla descargar desde la plataforma. Así que estar pendientes siempre de ver estas tutorías, las grabaciones, ya que hay una tarea dentro de estas tutorías que se desarrollan. Las tutorías restantes, comentarles que no hay un cambio en el enlace, siempre se desarrollarán por medio del enlace que se puede ver en pantalla. También la misma dinámica que se realizó en la tutoría 1 se realiza en esta, y es que hay 4 situaciones o preguntas que se proponen al final de cada bloque comprendido en la misma. Hay 4 bloques, hay 4 preguntas. Hay una semana en la que ustedes tienen que trabajar en esas preguntas, subirlas a la plataforma y estar pendientes de la entrega de la misma, así como también estar pendientes para la nueva fecha del desarrollo del taller 1 de recursos didácticos, ya que por razones ajenas al coordinador de cátedra no se pudo realizar y fue suspendida. Así que estar pendientes para la nueva fecha de la realización de este taller. Es importante que ustedes asistan al taller y hagan lo humanamente posible por asistir, ya que a través de estos talleres se puede poner en práctica todos lo que en cuanto a materiales didácticos se dan a conocer de manera teórica, pues se pone en práctica el uso de estos recursos. Así que invitarles a que hagan lo posible para asistir a estos talleres, ya que solo la asistencia y obviamente la participación en las diferentes actividades propuestas en el desarrollo de esos talleres tienen un porcentaje para la nota final. En caso de no poder asistir, a notificar con anticipación que no podrán asistir, pero debe de haber una justificación válida para la inasistencia al taller y a los talleres que faltan, porque son varios talleres los que vamos a desarrollar. Presento la agenda y uno es el saludo, que ya lo hice, la presentación agenda a trabajar, que a continuación la daré a conocer en el desarrollo de los bloques comprendidos para esa tutoría. Resolución de dudas administrativas o académicas, si las hubieran y si hay alumnos conectados que han entrado a la reunión, pueden plantearlas y con gusto las voy a responder, así como también las dudas hacia las actividades propuestas o tareas que han de entregar. Quiero iniciar explicando acerca de los materiales y recursos en el aula de matemática. Son varios los recursos, son mucho material lo que está comprendido para esta tutoría, así que de manera resumida, quizás voy a ir leyendo y un poco reforzando cada uno de estos recursos y lo que falta o lo que está comprendido para esta agenda. Los materiales propuestos para esta tutoría son varios, son muy extensos. Los invito a que si no han completado la lectura, la completen, si no la han realizado, la hagan. Es un material muy bonito, nos abre, ¿verdad?, el panorama o lo que ya conocemos acerca de los recursos que se pueden utilizar en el aula de matemática.
Quiero empezar con la pizarra. La pizarra es un recurso que se utiliza dentro del aula, que ha sido utilizado por siglos y es el primer recurso, quizás de los primeros recursos que se han utilizado en el aula y nunca pasa de moda. Además, es el recurso que como docente uno tiene a la mano. Cuando lo que no podemos tener acceso a otro recurso o el que teníamos pensado utilizar, pues de alguna u otra manera no lo pudimos utilizar, tenemos la pizarra, ¿verdad? Como un primer recurso para poder utilizar en el aula. Su invención se le atribuye al educador escocés James Pilans en 1801. Es un recurso muy accesible, de gran popularidad y uso. Es la única ayuda que está disponible en el momento que lo desea utilizar el profesor. Nunca pasa de moda. Es utilizado para diversos propósitos como ilustrar hechos, citar pasos para demostrar un argumento, hacer dibujos y síntesis, formular preguntas, entre otros. Comentarles que la pizarra se organiza, el uso de la pizarra, los espacios, se puede organizar en 3 columnas. En la primera columna se incluyen todos los conceptos, toda la teoría, ¿sí? De manera general, toda la teoría que hemos de utilizar de manera resumida en la primera columna, de izquierda a derecha. En la segunda columna se incluyen todos los procesos, el desarrollo de algún, por ejemplo, en matemáticas, los procesos matemáticos, la resolución del problema, todo lo que conlleva la resolución de un problema, desde el inicio hasta el final, en la segunda columna. En la tercera columna, aquí se incluyen las conclusiones, los resultados obtenidos acerca del problema resuelto. Entonces va dividido de esta manera. Se organiza la pizarra de tal manera que el alumno pueda verlo de manera ordenada y comprenda, o sea, facilite la comprensión de del contenido que se está desarrollando. Así que es importante tener en cuenta al momento de hacer uso de la pizarra el organizar de esta manera el espacio en 3 columnas. También comentarles que es importante que podamos escribir de una manera clara, tener una letra legible, es importante en el momento de usar la pizarra. También no obstaculizar la visión del estudiante al momento de estar explicando, para que los estudiantes puedan visualizar lo que estamos explicando. Es importante también la ubicación, en otras palabras, de nosotros como docentes, para que el estudiante pueda tener una visión hacia lo que hemos escrito, ¿verdad?, en la pizarra. Hay otros elementos más, hay otros aspectos que hemos de tomar en cuenta, pero repito, por cuestión de tiempo no me voy a extender a explicar. En el material está. El tangrama o tangrama. El tangrama es otro recurso y es un rompecabezas que ya algunos habrán oído mencionar o habrán tenido la oportunidad de manipular, y está formado por figuras geométricas. El más conocido de ellos, porque son varios, es el tangrama chino, formado por 7 piezas, pero también existen otros tangramas como el corazón o el huevo, ambos formados por 9 piezas. Las piezas que conforman el tangrama chino son las siguientes: son 5 triángulos, un cuadrado, un paralelogramo o romboide. Este recurso se puede utilizar también en forma digital. En el material, en los diferentes recursos que se describen, aparecen los enlaces en donde usted puede entrar y poder, si es posible, descargar ese recurso o poder
de manera interactiva utilizar el recurso en línea. Así que ahí tenemos la visualización, un ejemplo o de manera gráfica, poder ver un tangrama chino. Entre las ventajas de la utilización de este recurso es que son varias las ventajas. Yo solamente en los recursos que siguen he incluido 1, 2, a lo sumo 3 ventajas, pero son muchas más que están en el material. Así que ustedes van a tener la oportunidad de poder conocer más ventajas y desventajas en la lectura que haga del material propuesto para la unidad 2 y 3 y que están incluidas en esta tutoría. Entre las ventajas de su utilización están que potencian habilidades como la coordinación psicomotora y la orientación espacial, la cual es muy poco desarrollada en nuestro país. Otra, entre las varias ventajas que está, es que estimula la imaginación, la creatividad y la abstracción de los estudiantes. También tiene desventajas, como construir figuras sin ninguna orientación por parte del docente o la del docente podría resultar aburrido y desmotivante para el alumno. Otro recurso es el portasegmentos. El portasegmentos es un trozo rectangular de cartulina o material plástico de 1.5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Estos valores pueden variar dependiendo del uso que se le quiera dar al recurso, pero siempre manteniendo la razón entre el ancho y el largo. Algunas de las ventajas del portasegmentos son que es económico y su construcción es relativamente sencilla. Se puede construir con material reciclable. También entre las varias desventajas que tiene ese recurso es que si el portasegmento no está bien construido, el grado de error a la hora de hacer la construcción geométrica aumentará considerablemente. Y podemos ver en la diapositiva un ejemplo de portasegmento. Otro recurso muy útil también es el franelógrafo. El franelógrafo es una pequeña pizarra forrada en fieltro o franela. Permite que figuras llamadas franelogramas y otros materiales livianos adherentes al fieltro o a la franela se sostengan. Entre las ventajas del uso de este recurso es que es muy eficaz para las representaciones de distintos contenidos. Permite corregir un error fácilmente. También se pueden mover las piezas, esa es otra de las ventajas. Entre sus desventajas en cuanto al uso es que no es apropiado para mostrar detalles muy específicos de algún objeto matemático. Un franelógrafo con información excesiva puede crear confusión en el estudiante. El rotafolio, también recurso muy utilizado, es un objeto similar a un cuaderno, pero de mayor tamaño. Sus hojas son grandes y están unidas en el borde superior. Hay varios tipos de rotafolio, como el que utiliza argollas, el de tornillos o el de prensas. Este es de gran utilidad para contenidos en donde se requiera la demostración de teoremas, representaciones gráficas y aplicación de pasos para la resolución de situaciones, problemas del entorno, por ejemplo. Entre las ventajas de este recurso se tienen las siguientes, y es que se pueden mostrar fotografías, esquemas, cuadros, lecturas y dibujos apoyados con la explicación del profesor. Algunas de las desventajas del rotafolio son las siguientes. Es que es poco flexible para poder adaptarlo a otro objetivo distinto al que fue creado. Repito, en el material hay más ventajas y desventajas, pero por motivo del factor tiempo no las he incluido. Está la pizarra mural. La pizarra mural es una pizarra fija a una pared que funciona como medio de comunicación visual para integrar imágenes y texto. Se adapta a diversidad de contenidos y su presentación se puede hacer en forma periódica.
se recomienda que sean los estudiantes quienes incorporen la información o las imágenes, en otras palabras, que ellos decidan y elaboren qué es lo que van a incluir en la pizarra. Podemos ver en la diapositiva una imagen de pizarra mural sobre los cuadriláteros. Entre las ventajas de la pizarra mural están que permite la presentación de uno o varios temas, propicia la participación de todos los miembros de la comunidad estudiantil. También entre las desventajas que están en el material, incluyo dos, y es que no es propicio utilizarlo para el desarrollo de temas complejos y que requieren de mucho detalle. No facilita una interacción amplia con el concepto estudiado. Desventaja. También otro de los recursos es el geoplano cuadrado. Y es que el geoplano cuadrado es un tablero el cual tiene clavos u otro tipo de accesorios, los cuales se presentan distribuidos uniformemente y sobresale de la superficie. Para realizar las actividades usualmente se utilizan ligas o bandas hules para unir dos de los clavos del tablero. Seguramente al menos una vez hemos visto o manipulado este geoplano. Los contenidos más estudiados con este recurso son conceptos primitivos como punto, recta y plano. También rectas en el plano, ángulos, triángulos y cuadriláteros, áreas de polígonos y plano cartesiano. Algunas ventajas del geoplano son: estimula la creatividad en el estudiante y en el o la docente. Es fácilmente manipulable, lo que brinda al estudiante la posibilidad de construir los objetos geométricos sin mayor dificultad. Entre sus desventajas están que no se adapta a algunas áreas de la matemática. Se dificulta hacer referencia a una figura que el estudiante construyó anteriormente. También no se recomienda para estudiantes con dificultades motoras. Muy importante saber esto también. La calculadora es otro de los recursos, y es que es un instrumento que se utiliza para realizar cálculos aritméticos. No obstante, con los nuevos modelos también se puede trazar gráficas de una gran variedad de funciones. En El Salvador se comienza a utilizar masivamente las calculadoras en educación secundaria en la década de los 80 y su uso se orientaba a una sustitución de formas de realizar operaciones, ya que con su incorporación desaparecen otras herramientas como la regla de cálculo y el uso de tablas. Así como los otros recursos, la calculadora también presenta ventajas y desventajas, y entre ellas está que las ventajas es que se pueden promover actividades más interactivas, facilita la realización de cálculos, las cuales en varias ocasiones no es lo primordial en el objetivo temático. Entre sus desventajas es que puede desestimular el cálculo mental de los estudiantes. En algunos casos crea dependencia hasta llegar al punto de que algunos estudiantes la solicitan, aun cuando no se requiera para realizar las actividades. Esta situación, como un comentario, creo que ustedes, si han tenido la oportunidad de dar han tenido la oportunidad de hacer alguna práctica o dar algún contenido, y yo lo he observado también, que hasta para hacer una suma los estudiantes utilizan la calculadora, y entonces eso deja de manifiesto que hay una dependencia excesiva de la calculadora, ya que no hacen un esfuerzo mínimo por realizar una simple suma o una resta. Entre otros de los recursos que tenemos también muy útil, que hace diversa y dinámica las situaciones de aprendizaje, están las actividades lúdicas. Una actividad lúdica es aquella donde el juego se encuentra inmerso y se busca el disfrute del estudiante. En los procesos de enseñanza y aprendizaje es valioso el desarrollo de conceptos a través de actividades lúdicas. Las actividades lúdicas cuidadosamente seleccionadas y organizadas son agradables,
y proporcionan buenos resultados al aprendizaje. Entre las ventajas se encuentran: la motivación es alta en la mayoría de los estudiantes, favorece la resolución de problemas en forma colaborativa, se fomenta la iniciativa, la independencia y la participación de los estudiantes, pero así también presenta desventajas. Y entre ellas está que el rol que se le asigna a un estudiante puede no ser bien aceptado, lo cual generará insatisfacción por parte del mismo. Se puede perder el objetivo de la clase en pro de la recreación. Es decir, que en lugar de perseguir un objetivo, puede perderse la dirección de la actividad propuesta y tomar como mayor protagonismo la recreación y no así el fin para lo cual se propuso. También está otro de los recursos que se puede utilizar en aula y es el libro texto. El libro de texto ha sido por muchos años uno de los recursos más utilizados en la educación salvadoreña y en particular en la enseñanza de las matemáticas. Es primordial de que el estudiante tenga libros. Ello lo va a ir formando en el hábito de la lectura. Para la enseñanza de las matemáticas y de acuerdo a su propósito, los libros de texto se pueden clasificar en dos tipos: los orientados al profesor y los orientados al estudiante. Estos libros, si podemos observar, en nuestro país, los libros que se producen, se diseñan y se producen son los orientados a los estudiantes. Al menos si vemos en nuestra práctica, el mismo libro que utiliza el estudiante, que va orientado a él, son los que nosotros utilizamos para poder diseñar nuestras clases, ¿verdad? Luego tenemos la regla y el compás. Es otro de los recursos. Y es que para efectos de estos recursos se concibe la regla como un instrumento sin marcas con las que se puede trazar líneas rectas, pero no se pueden hacer medidas. Además, con el compás se puede trazar circunferencias a partir de dos puntos. Uno es un punto de la circunferencia y el otro es un punto de la circunferencia. El otro, perdón, es el centro de la circunferencia. Entre las ventajas de la utilización de la regla y el compás se tienen los siguientes: ayuda al estudiante a adquirir percepción espacial, promueve el aprendizaje por descubrimiento. Y entre las desventajas de las varias que existen es que las construcciones con regla no graduada son más difíciles en relación a una regla graduada. Tenemos también como recurso el doblado de papel u origami. Esta es una técnica que agrega dinamismo, realismo e interés a la clase de matemáticas, simplifica el aprendizaje y mejora su comprensión y apreciación. Los únicos materiales que se requieren para las construcciones son una hoja de papel y un lápiz. En esta técnica no se utilizan tijeras, grapas o goma, sino solamente el papel y las manos. Entre las ventajas que se puede citar del doblado de papel se encuentran las siguientes: el papel es muy fácil de manipular, estimula la memoria, la imaginación, la creatividad y el pensamiento. Entre algunas desventajas está que es difícil referir al estudiante a un proceso anterior. No es utilizable en varias áreas de la matemática. Y vemos en la diapositiva un ejemplo de un doblado de papel u origami. Están también como recursos los bloques base 10. Y estos bloques base 10 están compuestos por una determinada cantidad de cubos, barras, placas y bloques, que son cajas. Pueden construirse en madera, plástico u otro material resistente a la manipulación. Los cubos tienen una medida aproximada a 1 centímetro cuadrado
en cada una de sus caras. De esta forma, los elementos que lo conforman son las unidades formadas por elementos sueltos, que son cubos. Están las decenas, que están formadas por 10 elementos unidos de alguna forma, barras. Están las centenas, formadas por 10 decenas unidas de alguna manera, placas, son llamadas placas. Y están las millares, formadas por 10 centenas unidas entre sí de alguna forma. Estas son llamadas bloques. Entonces, en el material base 10 vamos a identificar 3 tipos de elementos. Los cubos, que representan las unidades, las barras, que representan las decenas, las placas, que representan las centenas, y los bloques, los millares. Observamos entonces los cubos, que son las unidades, las barras, las centenas, las placas, las centenas, y los bloques, que representan los millares. Entre algunas ventajas se tienen, que se sugieren ideas a los alumnos, son fuentes de actividades, permiten el trabajo autónomo. Y entre las desventajas están que el docente debe tener conocimiento del uso del material, si no solo es un material sin mayor trascendencia. Este material se puede hacer de diferentes materiales, se puede hacer con foamy, cartón, cartulina o un material resistente. Y es muy, llama mucho la atención de los estudiantes y facilita los procesos, que a veces es muy difícil que el alumno lo comprenda si no se hace uso de algún recurso matemático. Están también como recurso el algeblocks y la politabla de Dreyfus. Los algeblocks son piezas rectangulares de colores, las cuales pueden ser fabricadas o elaboradas con foamy, cartulina de color, madera u otro material que permita tener dichas piezas. Este material se llama también puzzle algebraico o rompecabezas algebraico. Y es una colección de figuras planas formadas por cuadrados y rectángulos que representan el cuadrado de área 1 de dimensiones 1 por 1, que se denomina la unidad positiva. El rectángulo de área X de dimensiones 1 por X, que se denomina tira positiva. Vemos entonces un ejemplo de la tira positiva de una placa positiva, que es una figura de dimensiones X por X, que representa X cuadrado. Está la unidad positiva, la tira positiva y la placa positiva. Está la unidad negativa, la tira negativa y la placa negativa. Estas como resultado de alguno de los de alguna medida con un valor negativo. Por lo general, en la práctica, se representan los valores positivos como la unidad, la tira y la placa con un solo color, y con otro color, por lo general lo representan con rojo, la parte negativa, a la unidad, a la tira y a la placa. Ya para la parte positiva pueden utilizarse otros colores, pero por lo general la unidad, tira y placa negativa la utilizan de color rojo. Aunque las áreas y las medidas de los lados de los rectángulos no pueden ser negativos, en el modelo didáctico de representación desarrollado, las piezas negativas representan figuras con área negativa. Como consecuencia de ser negativa, la medida de uno de sus lados, es lo que anteriormente explicaba. Es un material manipulativo para usarse en álgebra elemental, muy importante, dinamiza la clase y facilita la comprensión de los conceptos y operaciones algebraicas. La politabla de Dreyfus, otro recurso didáctico, está elaborada de madera, la cual tiene regiones separadas por clavos o de otro material donde se realizan operaciones de multiplicación.
división y factorización a través de la manipulación de regiones o superficies utilizando bandas de hule para determinar las operaciones anteriores. Entre la ventaja del uso de estos dos recursos, el AlgeBlocks y la Polytabla, es que son de fácil elaboración. Permite al estudiante conexiones entre la estimulación cerebral por la manipulación y su aprendizaje. Entre las desventajas del uso de estos recursos es que el docente debe tener conocimiento del uso del material, si no, solo es un material sin mayor trascendencia. Así que es importante que antes que el docente proponga el uso de este recurso, que él conozca cómo utilizarlo. Está otro recurso que son las monedas o fichas. Son recursos que dependiendo del propósito de aprendizaje reviste su utilidad. En el caso propuesto es para el sistema de numeración decimal, teniendo fichas de cartulina donde se colocan las monedas de acuerdo a su valor, monedas de 1 centavo, de 10 y dólar. Podemos observar que aparecen las fichas, en donde se ubican las unidades de dólar, están las de 10, monedas de 10, y está la ficha donde se ubican la moneda de 1 centavo. Estas fichas se pueden hacer de cartulina, de cartoncillo, de un material de resistencia. Tenemos el dólar, la moneda de 10 centavos y la moneda de 1 centavo. Estos son materiales que los podemos encontrar como el material base 10, AlgeBlocks, la Polytabla, así como también esta lo podemos encontrar y comprar en nuestro país. Hasta donde tengo entendido, no he encontrado un lugar donde los vendan, y de hecho la Universidad de El Salvador tiene estos recursos, ya que estos fueron solicitados, ¿verdad?, y comprados en el extranjero. Pero dado que su costo en algunos casos son moderadamente económicos y en otros es un poco elevado el costo, tenemos la opción de poderlos elaborar con material de bajo costo, y es el objetivo que también se persigue en el aula, elaborarlos con nuestros estudiantes de tal manera que ellos se motiven, y lo otro, que sea de fácil acceso a ellos en cuanto al costo económico. Las ventajas del uso de la moneda, y es que es de suma facilidad tenerlas, ya sea las de circulación, las que venden de plásticos o impresas al capturarlas en internet. Esta es otra opción. Es de la vida cotidiana de los niños, aún no sabiendo en algunos casos su valor, ellos la utilizan. Entre las desventajas del uso de las monedas, y es que puede parecer rutinario a un maestro, por lo cotidiano para el docente. Hay que planificar las actividades a realizar y requiere tiempo. Están las regletas de Cuisenaire, que también son una colección de regletas de diferentes tamaños y colores. Este recurso también se puede hacer con diferentes materiales de bajo costo. Los números en color o regletas Cuisenaire fue creado por el profesor belga Georges Cuisenaire en 1954. Son materiales didácticos manipulativos que se emplea para adquirir la noción de los números, realizar operaciones matemáticas, y también, como otro de los usos, es obtener el MCD, el MCN. Las regletas son prismas rectangulares, como podemos observar en la diapositiva. Tienen diferentes medidas en cuanto a su altura. La base es la misma. Si lo realizamos con material de bajo costo, como foam y cartulina, debemos tener el cuidado, si es de cartulina, que se conserven los colores, porque cada uno de ellos tienen un valor. Tenemos acá la regleta anaranjada, que tiene una medida de si lo elaboramos de 1 centímetro por 10,
y representa el valor de 10. Este azul también con una medida de la base de 1 centímetro por 9 de alto tiene el valor de 9 y así sucesivamente hasta llegar a esta regleta blanca que tiene una medida de 1 centímetro por 1 centímetro y tiene un valor de 1. Así que también aparecen en el material los enlaces donde se puede descargar o podemos utilizar el software de la regleta de Cuisilnaer y puede variar en los colores dependiendo del programa, pero realmente los colores bases son estos, aunque puede sufrir, como digo, por el programa variación en cuanto al color. Las ventajas de su uso. El recurso manipulativo es siempre un medio para promover el aprendizaje de un concepto. Nunca debe ser un fin en sí mismo. Promueve el aprendizaje conceptual de los conceptos. Entre sus desventajas está que hay que planificar las actividades a realizar y requiere tiempo. No tener experiencia el docente del uso de material manipulativo, es decir, no conocer cómo se utiliza. Esto quiere decir que al utilizar un recurso didáctico, al menos el docente debe de saber cómo utilizarlo. Al proponer actividades, lo menos que puede hacer el docente es realizarlas el primero, si es la primera vez que lo utiliza, para conocer cómo se utiliza, cuáles son quizás las dificultades que el alumno puede presentar al momento de utilizar este recurso y poder responder a las preguntas que éste pueda hacer respecto al uso de este material. Otro de los recursos es el muro de fracciones. El muro de fracciones, o también conocido el diagrama de Freudenthal, es un material que permite la conceptualización de la fracción, establecer relaciones entre estas y desarrollar ciertas operaciones. El muro de fracciones es un diagrama rectangular. Es un diagrama rectangular dividido por franjas horizontales, donde cada una de estas agrupa familias de fracciones unitarias, como podemos ver en el diagrama. Es un rectángulo que está dividido por franjas. Cada una de estas franjas representa la partición de la unidad en varias partes y así estas representan una fracción, partiendo en la parte superior desde la unidad hasta dividir la unidad en 12 partes. También estas pueden conservar sus colores tal como está acá, o el estudiante o el docente puede determinar qué colores puede asignar aquí si no hay valores específicos para asignar a cada una de las franjas. Las ventajas de su uso, y es que es muy útil para la identificación de fracciones. Se modelan las fracciones equivalentes con este recurso, y las desventajas entre las que existen es que no podemos sumar y restar en la mayoría de los casos. No abarca gran cantidad de conceptos. Otro de los recursos que también podemos tener a la mano y de bajo costo son los palillos, las pajillas, los tapones, cubos de colores, círculos de foamy. Entre estos recursos solo se describen los palillos, y es que los palillos semejantes a los de dientes o de cerillos de manera corriente permite hacer uso de ellos en el gran territorio de una mesa escolar. Entre las ventajas de los materiales es que son de fácil obtención, facilidad de manipulación, hay aprendizaje autónomo. Entre las desventajas de estos materiales es que el profesor debe también tener un conocimiento exhaustivo del material didáctico y sus posibilidades. Y finalmente aparece acá como al final de este bloque, de haber de manera resumida y breve cada uno de los recursos que podemos hacer uso en las aulas,
su descripción entre las ventajas y desventajas, aparece la primera pregunta. Y es, ¿qué otro concepto geométrico diferente a los expuestos en el material didáctico de la unidad 2 se podría desarrollar con el tangram, geoplano cuadrado u otro recurso que usted le llame la atención a analizar? La pregunta va dirigida a que a partir de la lectura realizada respecto al tangram, al geoplano cuadrado u otro recurso que a usted le llame la atención, que otros conceptos geométricos de los que están propuestos en el material en relación a estos recursos usted puede desarrollar. Entonces aquí está la pregunta número. Luego, como la parte número 2, tenemos el software matemático. De acuerdo a sus libertades, el software matemático se clasifica en varios tipos. Dos de los más importantes son el libre y el de paga. El software libre es aquel que tiene 4 libertades: de ejecutar el programa, de estudiarlo y cambiarlo, de distribuir copias y de publicar las mejoras realizadas. En el software de paga existen restricciones sobre derechos de uso, modificación y distribución. Entre las ventajas que se tienen al realizar actividades de enseñanza y aprendizaje de la matemática con la utilización de software se encuentran los siguientes. Permite un mejor acercamiento a los distintos objetos de aprendizaje en matemática. Propicia la interacción entre los estudiantes logrando actividades muy dinámicas. Propicia la construcción de nuevos conocimientos en matemática. Presentan distintos elementos que captan la atención de los estudiantes, los cuales les produce una motivación a realizar las actividades. Entre las ventajas tenemos que generalmente se necesita de un entrenamiento extra para poder operar los comandos del software. No todas las instituciones educativas tienen laboratorio de cómputo. Esa es la realidad de algunos centros escolares. No necesariamente el estudiante tiene el computador y el programa en su casa para reforzar los objetivos estudiados. Entre las desventajas. También entre las desventajas que yo puedo mencionar también es que si no hay un monitoreo frecuente de parte del docente en cuanto a lo que el estudiante está haciendo, puede fácilmente distraerse, puede tener accesar a otros programas de la computadora y si tiene acceso a internet, accesar a otros lugares que lo va a distraer y puede llevarlo a no realizar las actividades propuestas con el programa, más bien se distrae con otros programas. Uno de los software, y es el que se está utilizando mucho en las aulas en el aprendizaje de matemática en El Salvador, es el GeoGebra. Este es un software libre de reciente uso. El proyecto comenzó en el año 2001 y actualmente lo continúa la Universidad de Florida. Este software tiene la ventaja de que permite manipular objetos geométricos, aritméticos y algebraicos en un mismo entorno. Sus posibilidades son múltiples, tanto para la educación secundaria como universitaria. Y acá en relación al software matemático hay una segunda pregunta. Y es que, ¿cuál software considera usted que le podría ayudar a realizar una propuesta metodológica para el objetivo? Resolver problemas con sistemas de ecuaciones lineales. Justifique su respuesta. En otras palabras, con este objetivo, resolver problemas con sistemas de ecuaciones lineales, ¿qué software matemático considera usted que podría considerar en la propuesta metodológica que usted elabore? Propone el software y justifica por qué o cómo utilizaría ese software en las actividades que usted proponga.
Está el bloque número 3, que es la aplicación y utilización de medios y recursos didácticos manipulables y tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. En esta parte, en el bloque 3, usted va a observar que retomamos algunos recursos que en el bloque 1 se abordó. Pero en esta parte se va a explicar de una manera breve cómo se pueden utilizar estos recursos. Iniciamos con el uso de las monedas para las operaciones aritméticas básicas. Tenemos acá en la diapositiva que aparecen 3 láminas con un mismo material rectangular dividido en 3 partes para la moneda de a 100, que es la de dólar, la de a 10 y las monedas de a 1. Entonces, esta figura representa por un lado la representación de 2 cantidades. Acá aparece representado 347, 3 monedas de dólar, que representa la centena, 4 monedas de a 10 que representan las decenas y las 7 unidades. Aparece también en la segunda parte la cantidad 203, 2 monedas de dólar, no hay unidades que representan las centenas, aquí aparece 0, por tanto esta parte aparece vacía, y las 3 unidades que están representadas por las 3 monedas de centavo. Entonces aparecen representadas de esa manera en un primer momento. También podemos representar cantidades que implican unidades de millar, como por ejemplo esta cantidad 2794. 2 billetes que representan los miles, cada uno representa miles, las monedas de a 100, las monedas de a 10 y las monedas de a 1, de tal manera que el uso de estas monedas y ubicándolas de manera correcta representan la cantidad propuesta. Tenemos también acá 1997, un billete de a 1000 que representa 1, 9 monedas de dólar que representan las centenas, las 9 decenas y las 7 monedas de 1 que representan las 7 unidades. Con este material didáctico, y es lo que vamos a ver en uno de los talleres, es la utilización de este material. Se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar, se puede dividir, así como también en cuanto a números enteros también se puede multiplicar, dividir, sumar y restar con números decimales. Este recurso es de gran utilidad y si de no tener el acceso de comprar el material por el costo y por la accesibilidad, se puede elaborar con materiales que se pueden imprimir y recortar. Y si no, se puede comprar también si estos son vendidos, ¿verdad?, de bajo costo. Y también, como digo, se pueden imprimir y se pueden recortar. Entonces se pueden realizar operaciones aritméticas básicas con este material. Entre los materiales también que tenemos y su uso están para las fracciones y sus operaciones. El objetivo del uso de este material es formar números fraccionarios utilizando actividades lúdicas con datos discretos, es decir, números enteros que representan el numerador y el denominador. Entre una de las actividades que se pueden proponer que dinamizan el uso de este recurso y hacen dinámica también el desarrollo de las actividades es las canciones.
Por ejemplo, proponer una canción y hacer la primera pregunta: ¿cuántas palabras tiene la canción? Que el total de las palabras representaría la unidad. Luego una segunda pregunta en base a la letra de esa canción puede ser: ¿cuántas palabras de la canción llevan tilde? También qué fracción representan las palabras que llevan tilde con relación al total de palabras. Estos son ejemplos de preguntas que se pueden hacer en relación a la letra de una canción. También como una tercera pregunta puede ser: obtengan la fracción de las palabras que empiezan por la letra A, de las que son nombres propios, y las palabras que terminen en O. Esos son ejemplos. El docente utilizará su creatividad para poder ir variando las preguntas que él puede proponer en relación al uso de una canción, si lo elige como un recurso para representar fracciones. Luego tenemos la actividad utilizando los botones, también un recurso de bajo costo y que puede ser accesible a los estudiantes. Y el objetivo en la utilización de este recurso es la identificación de la parte del todo para formar fracciones, también en relación a este tema. Se tiene el siguiente conjunto de botones como unidad, como el que se muestra en la figura. Tenemos este conjunto de botones, que realmente son 20, ellos representan la unidad. Y en base a estos botones y a los diferentes colores, porque también es importante que se utilicen diferentes colores, es que se pueden formar 5 grupos de igual cantidad de botones. Esa sería una primera pregunta, pero estas preguntas en relación a cómo están conformados los botones en cuanto a colores y al total. Otra pregunta podría ser: ¿qué fracción es cada parte respecto de la unidad? Otra propuesta de preguntas puede ser: ¿se pueden formar dos grupos de igual cantidad de botones? ¿Qué fracción es cada parte respecto de la unidad? Estos son ejemplos respecto a estos botones, ¿verdad? Entonces, el docente adaptará sus preguntas en base a los botones que podrían llevar los estudiantes y preguntas de manera general, de tal manera que los estudiantes puedan, sin mayor dificultad, poder responder de acuerdo al recurso y a los colores que han llevado a la clase. Podemos también escribir el nombre de cada parte en letras y en números con respecto a la unidad. Tenemos el ejemplo acá en los botones: las letras, números y significados. Podemos ir variando lo que se propone y lo que el estudiante llenará en la tabla. Esa es otra manera de poder utilizar los botones y poder hacer diferente la actividad. También para las fracciones equivalentes tenemos otro de los recursos, y el objetivo es encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada. Y es que se tiene también como recursos un rectángulo que representa la unidad, y tenemos la circunferencia, que también representa una unidad. Entonces, en base a, y tenemos acá también otro ejemplo de una partición del rectángulo. Entonces, y estos que están así sin sombrear o sin dividir, puede ser la actividad de acuerdo a lo que el alumno ha comprendido para la repartición o división de la unidad. Entonces, en esta actividad se da o se proponen 3 rectángulos abajo del dado, en este caso en el primero de izquierda a derecha, para que el estudiante pueda proponer fracciones equivalentes a la primera figura, así como también a la circunferencia, que representa un cuarto. El estudiante, de acuerdo a la comprensión del concepto, puede él crear también o formar fracciones equivalentes a esta, y así sucesivamente. De tal manera que se proponen 3 fracciones
del cual él va a buscar 3 fracciones equivalentes y en una cuarta y en la quinta figura él propone la partición y sus fracciones equivalentes. Entonces, estas son, se puede sugerir que estas figuras el docente ya las lleve, es un material en fotocopia que él va a proporcionar al estudiante de tal manera que sea fácil la comprensión del desarrollo de la actividad con este recurso. Y responder, por ejemplo, a las preguntas: ¿cuántas fracciones equivalentes existen para cada una de las fracciones señaladas en el apartado anterior? Así como también puede explicar qué proceso seguiría para encontrar más fracciones equivalentes. ¿Puede este proceso asociarse a algún algoritmo conocido por usted? ¿Cuál? Entonces esas son preguntas que el estudiante va a ir descubriendo en la medida que él comprenda lo que hará en cada una de las actividades propuestas con este recurso. Y tenemos para el tema sumas y restas de fracciones, cuyo objetivo es apropiarse de las operaciones suma y resta a partir de áreas y que ellos descubran los procesos geométricos para sumar y restar con fracciones. Existen diferentes recursos, por ejemplo, para abordar el tema suma de fracciones. Y en este problema, María compró 3/4 de metro de tela para una blusa, no le alcanzó y tuvo que comprar 1/4 de metro más. Lo anterior se puede representar por medio de banditas, unidad, para saber cuánta tela le hace falta. Y se tiene, por ejemplo, la bandita que representa la unidad y lo que ella tiene. Entonces podemos tener acá que hay 3 partes, la unidad partida en 4 partes, de las cuales la parte sombreada en verde está representando 3 de esas 4 partes y la de azul representa una de esas 4 partes, de tal manera que la unión entre unir las 3 partes sombreadas en verde y la azul representadas en fracciones llega a representar la unidad. Entonces tenemos la bandita es un ejemplo. También la solución al mismo problema se puede realizar utilizando un rectángulo. Está dividida también en 4 partes iguales. Tenemos el rectángulo de esta manera. Acá tenemos un cuadrado, el rectángulo, también un cuadrado partido de esta manera o dividido de esta manera, un triángulo también dividido en 4 partes y otro también un triángulo rectángulo dividido de esta manera. Es decir, para este problema se puede utilizar como unidad diferentes figuras geométricas, pero el cuidado que hemos de tener es que cada una de las particiones que hemos hecho de la unidad representen el misma área, es decir, tengan la misma dimensión cada una de esas particiones. Y ese cuidado lo ha de tener el docente al utilizar esas figuras y al hacer esa partición. Es conveniente utilizar otras unidades en diferentes formas y tamaños para reforzar que el tamaño de una parte depende del tamaño de la unidad considerada. Entonces, al utilizar un recurso, debemos, como dice la teoría, reforzar que el tamaño de una parte depende del tamaño de la unidad considerada. Entonces, acá tenemos la unidad que representa el rectángulo. Este rectángulo en esta primera fila, dividida en 4 partes, y representa, por ejemplo, la suma de 1/4 más 1/4, el mismo rectángulo, pero dividido en 4 partes, representando cada una sumando, de tal manera que la unión de cada una de estas partes nos da como resultado la suma, que viene a representar 2/4. El mismo rectángulo ahora dividido en 3. El alumno, si vamos a utilizar este diagrama tal como está, quiere decir que el estudiante va a proponer
dos sumandos y va a representar en la cuarta columna el resultado de la suma de las fracciones que él ha propuesto. Aquí es donde entra en juego la creatividad y la comprensión del concepto. También tenemos ahora el cuadrado dividido en 5 partes iguales. De igual manera, el alumno propone en base a esta partición dos fracciones que representan cada uno un sumando y al final él va a unir estas partes para representar la suma que él propone. Entonces, lleva una actividad, una suma propuesta y también desarrollada, y en base a este ejemplo el alumno va a proponer sus fracciones y la suma y respectivamente el resultado. Para la adición y sustracción de fracciones con distinto denominador, el objetivo al utilizar un recurso determinado, por ejemplo, es encontrar fracciones equivalentes a las fracciones que van a sumarse o restarse, que tengan un mismo denominador. Para esto tenemos como ejemplo el rectángulo dividido en 4 partes, representado con un color, un medio, y representado con otro color, un cuarto. Pero lo que hemos de tener presente es que se ha dividido el cuadrado en 4 partes iguales, de tal manera que un medio lo representan 2 de las 4 partes en que quedó dividido el cuadrado y un cuarto, de tal manera que la suma de un medio que representa 2 cuartos, y aquí entra en juego el concepto de fracción equivalente, que el alumno lo puede ver de manera visual en el cuadrado y cómo ha hecho su partición, puede determinar que un medio también es 2 cuartos representados en la figura, más un cuarto, y este representa 3 cuartos de la suma. Luego tenemos acá también la suma entre un tercio más 2 quintos, de tal manera que la unidad en este caso ha quedado dividido en 15 partes, que es la multiplicación de los denominadores 3 por 5 para que sea posible la representación de cada una de las fracciones. Por ejemplo, un tercio, lo que está representado en gris, representa un bloque de 3 en que ha sido dividida las 15 partes. Cada bloque contiene 5 bloques más pequeños, y entonces un tercio representa 5 de esos 15 bloques. Tenemos también 2 quintos. En este caso, 2 quintos representa, en este caso, 2 de las 5 de los 5 grupos o las 15 partes divididas en 5. Cada una de estas particiones de 5 tiene 3, que es lo que queda representado acá. Por tanto, forman 6. Algo particular acá es que la selección se puede hacer de diferente manera, de tal manera que siempre represente la fracción. Al final, la suma de un tercio más 2 quintos viene a representar 11 quinceavos, que representan o están representados como 5 quinceavos más 6 quinceavos. Y acá estas fracciones son las fracciones equivalentes de estas que originalmente están planteadas. Entonces, de manera práctica se pueden hacer, o ilustrativas se pueden hacer estas operaciones. Una de las sugerencias que anteriormente ya explicaba al usar un recurso didáctico es que el docente debe conocer, debe también saber usar estos recursos. Y lo que yo también decía anteriormente, hace un momento, es que el docente al proponer las actividades debe estar seguro de cómo se usan estos recursos, ya que el estudiante al desarrollar estas actividades va a tener muchas dudas, las va a expresar y el docente debe saber responder. Así que el docente al utilizar un recurso debe conocer, debe saber manejar
manipular el recurso que va a proponer en la actividad. Luego tenemos de la misma manera esta suma de 1/4 más 2/3, de tal manera que se utilice el concepto de fracciones equivalentes en la práctica o en el uso de los materiales. Por ejemplo, dos cuadrados, el primero de izquierda a derecha dividido en 4 partes y el segundo en 3 partes, de tal manera que al unir estas partes y algo interesante es que en el primer cuadrado las particiones han sido de manera vertical y en la segunda de manera horizontal, de tal manera que si estas se sobreponen y se puede observar si se utilizara material transparente y si es posible de diferente color y hacer de alguna u otra manera estas particiones, podríamos ver al sobreponer una sobre la otra que ha quedado dividida en 15 partes y que la suma de ellas vendría a representar la unión de estas partes, restándole al sobreponer un rectángulo sobre el otro las partes que han sido contadas 2 veces, de tal manera que la suma acá de 1/4 más 2/3 queda representado con fracciones equivalentes como 3/12 más 8/12, y esta suma sería 11/12. Ese es un ejemplo cómo podemos utilizar diferentes materiales. Y también para la resta o sustracción de fracciones, de manera similar, se tiene cada uno de los cuadrados y algo importante de resaltar, que tienen que ser de las mismas dimensiones para poder realizar estas operaciones de manera práctica. Entonces tenemos acá que la resta, por ejemplo, de 2/3, la unidad partida en 3, y 1/2, la unidad también partida en 2, pero en diferentes orientaciones, acá vertical y aquí horizontal. Al sobreponer los dos cuadrados uno sobre el otro, se puede observar que se tienen esa representación, de tal manera que la resta vendría a representar lo que está aquí marcado con esta carita. Bien, esto en la medida que hacemos las actividades y la proponemos, nos puede facilitar la comprensión y el uso de este recurso. En cuanto a la multiplicación de fracciones, por ejemplo, 3 por 1/2, da como resultado 3/2, pero ¿qué representa 3? ¿Qué representa 1/2? 1/2 representa la fracción y 3 representa el número de veces en que aparece esa fracción o está representada esa fracción. Entonces tenemos tres particiones que representan 1/2 cada una, pero aparece 3 veces ese 1/2. Entonces, al contar, al sumar, viene a representar que tenemos 1/2, 2/2, 3/2. Entonces, esto viene a representar la fracción. Tenemos 3 veces una fracción de 1/2, que al contar, esto nos da como resultado 3 fracciones que representan 1/2. Así como también el producto de 5 por 1/6 es 5 fracciones que representan 1/6, que al contar representan en este hexágono representa 5 de las 6 particiones que tenemos o que están representadas en esta figura. Así que en la multiplicación 5 representa
cinco fracciones, cada una representando un sexto. Luego tenemos 1/2 por 3/4 también, que queda representado de esa manera. La unidad partida en 2 de manera horizontal y también la unidad partida en 3/4, que si se hacen con materiales transparentes o de tal manera que al sobreponer una sobre la otra con las mismas dimensiones, podemos observar que la parte en común de esa, de sobreponer un rectángulo sobre el otro, la parte en común que ellos tienen o donde ellos llegan a traslaparse, de alguna manera diciéndolo así, representa el producto. Acá aparece 3/4, pero llegar a este resultado 3/4 es llegar a reconocer que la parte donde se intersectan o donde los colores llegan a coincidir representa 3 de las 8 partes en que queda representada o dividida la unidad en ese producto. La división de fracciones. ¿Cómo dividir? En este caso, ¿cómo dividir 6 entre 2/3? De tal manera que el resultado sea 9. Acá se antepone el resultado, pero realmente al proponer esa actividad no se da el resultado. Se hacen las actividades con el estudiante de tal manera que él llegue a ese resultado. En este caso, dice 6 entre 2/3. Entonces, se tiene 6, acá tener en cuenta que se tienen unidades que se parten en 3, de tal manera que en cada unidad se represente 2/3. En este caso, tenemos 6 grupos en donde cada unidad ha sido dividida en 3 partes, y en la parte de abajo donde aparecen ya los colores, el rosado en esta parte representa 2/3 para esta primera unidad, el amarillo representa también 2/3, el verde 2/3, el morado de igual manera, el celeste y el café. Entonces, ¿cómo dividir 6 entre 2/3? Entonces, para dividirlo, se toman estas particiones y se forman los grupos, de tal manera que al unir estas partes nos da como resultado 9. Entonces, estas actividades es una manera de poder realizar de manera práctica esta división. Esta en cuanto a los rectángulos, dividiendo o tomando 6 grupos que representen 2/3 en cada uno de ellos. También están los decimales y sus operaciones, cuyo objetivo al utilizar un recurso es representar gráficamente los números decimales utilizando cuadrículas. ¿Cuál es el material que se utiliza como base? Es una cuadrícula que puede ser dividida de tal manera que represente la unidad. En este caso está dividida en 1000 partes. En esta sí y representa la unidad. En esta parte que aparece en la siguiente figura, de izquierda a derecha la segunda, una tira de 10 representa una décima. Y un cuadrito de esas 1000 representa una centésima. La cuadrícula, dice, se divide en 100 cuadrados pequeños. Aquí hay una corrección, aquí son 100 cuadrados pequeños, que son las que representan en el primer rectángulo, y este cuadrado, un cuadrado representa 0.01. 10 cuadrados forman una columna que representa una décima, que es lo que ya explicaba, y 10 columnas llenan la cuadrícula y representan un entero, que son las 100 partes en que queda dividido el rectángulo. Al sombrear centésimas, décimas o cuadrículas completas, se pueden representar números decimales, como por ejemplo se pueden proponer con esta cuadrícula que ellos representen, los estudiantes representen
el número decimal 0.24. Entonces, en este caso, como se está utilizando, no se está utilizando más de una cuadrícula, entonces necesitaríamos solo una, y en el entendido que cada cuadrito representa una centésima, el estudiante va a sombrear 24 cuadritos que representan 24 centésimas. También, cómo poder representar un entero 8 centésimas. Se representa 8 décimas, perdón, se representa como acá dice un entero, quiere decir que vamos a utilizar una cuadrícula completa y de la siguiente vamos a necesitar 8 décimas, de tal manera que el estudiante puede sombrear de manera vertical. No habría ningún problema si también lo sombrean de manera horizontal, 8 décimas. Entonces, de tal manera que de esta manera o de esta forma quede representado la cantidad propuesta. Están sombreadas 2 cuadrículas enteras y 37 centésimas en el tercer caso, ya que este representaría 2.37 centésimas. Quiere decir 2 cuadrículas enteras que representan 2 enteros y 37 cuadritos que representan las 37 centésimas. También se puede utilizar este recurso para explorar la suma y la resta de decimales. El objetivo del uso de este recurso es reflexionar sobre las reglas de la suma y la resta de decimales gráficamente para la obtención de algoritmos, como por ejemplo representar esta suma, 0.24 centésimas más 0.32 centésimas. ¿Cómo representarlo? Entonces, para representar 24 centésimas se pueden colorear o sombrear con diferentes colores y representar las 24 centésimas, y como estamos expresando una suma, entonces vamos a agregar a esta región sombreada 32 centésimas, de tal manera que a continuación de lo que hemos sombreado con un color, en este caso celeste, seguiremos sombreando a continuación de esta hasta completar las 32, de tal manera que la suma de 24 centésimas más 32 centésimas nos va a dar como resultado a partir del conteo. El estudiante lo puede hacer de manera práctica contando los cuadritos que quedaron sombreados en como total, ¿verdad? De la unión de estos dos colores. Entonces puede hacerlo contando y de esa manera pues llega a la suma. También tenemos acá la resta utilizando las cuadrículas. Un entero 22 centésimas, restarle 41 centésimas. ¿Cómo hacerlo? Se puede hacer utilizando, en este caso, tenemos acá un entero que es el que está representado en su totalidad en rosado y las 22 centésimas que es lo que está representado en la segunda cuadrícula. Restar es quitar, entonces vamos a quitar a esta región sombreada 41 centésimas, que es lo que está marcado en X, es lo que se ha quitado. ¿Cuál es el resultado? El estudiante puede llegar al resultado de esa resta a partir del conteo de lo que no quedó marcado con una X, lo que no quitaron. Entonces, lo que no está marcado en X es el resultado, que es 81 centésimas. Entonces se puede realizar de esta manera. También podemos explorar la multiplicación y la división, siempre con las cuadrículas. Por ejemplo, representar la multiplicación 3 por 32 centésimas. ¿Cómo llegar a ese resultado? Y es que 3 en este caso representa 3 veces 32 centésimas, y en la cuadrícula se pueden representar utilizando diferentes colores.
de tal manera que se puedan dejar de manera ordenada por los colores de esta manera, o que el estudiante sombree de acuerdo a como él considera. Puede representar con un color 32 centésimas hasta completar 32, a continuación con otro color representa 32 centésimas y así hasta completar la tercera, que sería 32 centésimas. De tal manera que el resultado, este producto, él pueda realizarlo, y acá por el ejemplo el resultado sería a las 100 restarle lo que no está sombreado, que sería 96 centésimas. Luego tenemos la multiplicación de 3 décimas por 5 décimas. ¿Cómo realizar esa multiplicación de tal manera que el producto sea 15 décimas? En este caso, se ubican los valores en el caso de la multiplicación de tal manera que se representen las 3 décimas de forma vertical y las 5 décimas de manera horizontal. Al final, en el resultado de la multiplicación, será lo que quede en común, la región común que quede, que es la parte que está en rosado. Esa sería la multiplicación, que serían 15 centésimas. Ese sería el resultado de esta multiplicación. Para representar la división, 3 enteros 66 centésimas y dividirlo entre 3, es primeramente representar esta cantidad de acuerdo a lo que se plantea, que en este caso es lo que está en la parte superior, 3 cuadrículas y 66 centésimas. Luego, como dividir es repartir, se reparte las 3 cuadrículas, cada una, como son 3 y se divide entre 3, quedaría una cuadrícula entera. Luego las decenas se parten en 3 también, de tal manera que a cada grupo le corresponden 2 decenas, y las 6 unidades partidas en 3, de tal manera que en cada grupo toque 3 centésimas, y en este caso llegamos a la división, al resultado de la división, que es 1 entero 22 centésimas. En cuanto a las congruencias se pueden abordar utilizando el recurso didáctico y la actividad jugando con la aritmética de relojes. En este caso, los materiales son cartulina, plumones permanentes, pegamento, tijera y tirro. Se puede ver este material, recurso en el material propuesto, y también acá tenemos las áreas de figuras planas. ¿Cómo abordar este contenido? Bueno, y el objetivo es construir figuras planas para determinar sus características particulares y así deducir la forma de obtener sus áreas. La actividad, jugando a puntos sobre los lados de rectángulos. De tal manera que se propone esta actividad, y es que María invita a Juancito a realizar lo siguiente en una página de papel bond. Necesitamos una página de papel bond. Marca un punto en la base inferior en la figura. Es lo que está representado en la siguiente figura. Luego traza el segmento desde el punto que creaste hasta el vértice B y procede a cortarlo como siguiente paso. Entonces el alumno va a recortar de tal manera que esta parte que quede acá del punto B al punto que marcó ya no está, y lo que dice acá es qué va a hacer con esa porción. El triángulo que recortaste, colócalo al lado de los vértices A y B. ¿Qué nombre recibe la nueva figura que formaste? Cambió el tamaño del rectángulo inicial comparado con la figura final que concluyes. Aquí hay preguntas generadoras que el estudiante con actividad va a responder. Y luego dice,
Siguiente pregunta, ¿cómo encuentras el área de la nueva figura? Entonces son actividades que se proponen que el estudiante, que el docente con anticipación debe elaborar y proporcionarlo al estudiante. Eso optimiza el tiempo que se ha de llevar para la ejecución de la actividad. Luego para triángulos tenemos el geoplano como recurso. Como ya habíamos visto, es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los conceptos geométricos. Las actividades que se realizan con el geoplano permiten que se pongan en juego procedimientos tales como la clasificación, la descripción que involucre propiedades de las figuras, la reproducción de figuras a partir de modelos obtenidos en ese tablero, la investigación matemática en la que se utilizan conceptos y relaciones geométricas. El geoplano, acá en la diapositiva, muestra un ejemplo de geoplano. Luego hay actividades propuestas en base a este diagrama. Esas actividades se realizan o se ejecutan para formar triángulos y responder a las preguntas diferentes preguntas que están planteadas o que el docente también puede proponer. Luego está el taller de desigualdad triangular. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar? La competencia geométrica, al fortalecer los conceptos básicos sobre la clasificación de triángulos y la desigualdad triangular. También la competencia didáctica, pues mediante la construcción geométrica, usando pajillas o palillas, el estudiante moviliza la creación de propuestas didácticas para el aula. La competencia comunicativa también, ya que en equipo el estudiante hace propuestas, argumentando con lógica la solución de los problemas, exponiendo las justificaciones matemáticas de su opinión. También se desarrolla la competencia métrica, ya que el estudiante va a medir o hace estimaciones de los elementos de los cuerpos geométricos. Luego, con este recurso se propone esta actividad. Dice, corta pajillas o palitos de cada una de las siguientes medidas: 2 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros y 13 centímetros. Forma todos los triángulos posibles con estas pajillas. Registra tus resultados en una tabla como esta. Entonces, esta actividad con palillos lleva al estudiante, al tener varios palillos, porque se necesitan varios, pajillas o palitos, que estos sean divididos de acuerdo a lo que muestra la indicación, a las medidas, y en base a esas indicaciones que el estudiante descubra si es posible formar triángulos. De esta manera, con esta actividad se aborda el tema de desigualdad triangular. Todas las actividades que se proponen va a llevar al estudiante de forma inductiva a que éste descubra los conceptos, reglas, propiedades de las figuras geométricas. Luego tenemos el algeblox, álgebra, tiles o baldosas algebraicas, que es la que ya habíamos analizado anteriormente. Y en este caso, de manera práctica, se puede representar la operación 2x cuadrado más 4x más 3 con el algeblox. Anteriormente se menciona que la unidad que representa x cuadrado es un cuadrado de dimensiones x por x. La que representa x es una tira que representa 1 por x, de dimensión 1 por x, y esta que representa las unidades de 1 por 1. De tal manera que vemos acá que 2x cuadrado más 4x más 3, siendo que son positivos, se pueden utilizar unidades que representen esta parte positiva. Pueden ser de diferentes colores, como aparece acá en la diapositiva,
o pueden ser del mismo color, todas, de tal manera que se entienda que representan cantidades positivas, y de otro color, entendiéndose que representan también cantidades negativas. En el segundo ejemplo que aparece acá, les queda representado x cuadrado menos 2x menos 3. Tenemos acá x cuadrado, que está representado como positivo, menos 2x cuadrado, que es el que resulta de la operación de menos 2x, que resulta de la operación de x menos 3x, y acá queda representado menos 3. Entonces, se puede sumar, se puede restar con algeblocks. Y la tercera pregunta: ¿qué talleres puedes realizar en el salón de clases para la enseñanza de las matemáticas, diferentes a los planteados en el material de la unidad 3? Es decir, aparte de los que están planteados en esta unidad, ¿qué otros talleres usted puede realizar en el salón de clases? Proponga y escriba, explique qué talleres puede proponer, y así como está en el material, está el nombre del taller, el objetivo, qué objetivo se persigue en el uso de ese recurso y cómo lo desarrollaría. Y finalmente tenemos el cuarto aspecto, que es la mediación pedagógica en la enseñanza de los conceptos matemáticos. Y es que en nuestro país, durante años, no fue priorizado el análisis del proceso de aprendizaje, al tener solo en cuenta la enseñanza. La preocupación se centró solo en la actividad del maestro y no en la actividad del alumno. Esto ha sido por años, y creo que en muchas escuelas todavía este proceso de enseñanza tradicional se mantiene, ya que en muchos casos la enseñanza se centra en lo que el docente hace y no en lo que el alumno realiza. El aprendizaje, como todo fenómeno subjetivo, posee un carácter complejo y susceptible de ser analizado desde diferentes puntos de vista o enfoques, ya que el hombre, por su carácter singular, es capaz de aprender de múltiples y variadas formas. No existe una vía de asimilar o interiorizar los conocimientos y las habilidades. Pretender algo así es despojar de complejidad este fenómeno y esquematizar su análisis. Así que no todos aprendemos de manera diferente y existen múltiples formas de aprender. Así que el aprendizaje es un proceso complejo. Todo lo que el hombre hace está mediado. Palabras de Prieto. Y es que se denomina pedagógica una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismo. Esta labor no es sencilla. La tendencia a considerar la labor educativa como un mero traspaso de información no deja de estar presente en nuestro recinto. Es lo que yo anteriormente mencionaba. El educador tiene como meta llegar a una madurez pedagógica. Esta pasa por la capacidad discursiva, por la producción de textos adecuados a nuestros interlocutores, es decir, nuestros estudiantes, por el uso de las tecnologías con la soltura de quien se ha apropiado de un recurso tan ágil como la propia mano, por la creación de un ambiente pedagógico en el cual se fomente la creatividad individual y grupal, por la orientación para trabajar en el contexto, por la libertad necesaria como para el estudiante o como para que el estudiante pueda incorporar su propio ser.
La mediación pedagógica no se refiere a la utilización de tecnologías de primera generación, material impreso, teléfono cassette o de última generación, plataformas educativas, teléfonos celulares, agendas electrónicas, entre otros, para compartir la información, sino a la intencionalidad, al acompañamiento durante el proceso de aprendizaje y a la interrelación que se cimienta alrededor del contenido de estudio con el fin de construir y co-construir el conocimiento. Esto es a partir de Sachs. Entonces, la mediación pedagógica solo es posible al intervenir el docente. Al proponer el docente las actividades, utilizando diferentes recursos, diferentes tecnologías, pero es el docente el que va a mediar, de tal manera que sea el estudiante el que tome protagonismo, el que construya su propio conocimiento, el que ponga en práctica sus habilidades adquiridas y a desarrollar nuevas habilidades. La mediación pedagógica es el trabajo del docente hacia el desarrollo de esas competencias, de esas habilidades y destrezas en el estudiante. Entonces, no es el uso de los recursos ni de lo que disponemos para que el estudiante utilice, sino cómo éste lo debe utilizar, cómo es que el docente hace uso de estos recursos para que el estudiante pueda construir su propio conocimiento. Y finalmente la pregunta 4. ¿Por qué es importante incorporar la mediación pedagógica en la educación matemática? Esta es la cuarta pregunta. Y estas preguntas, para reforzar lo que se ha discutido, lo que se ha desarrollado en esta tutoría, completar la lectura o reforzarla o hacerla para poder responder a las preguntas. Recordarles que hay 8 días de margen de tiempo para poder desarrollar estas preguntas y entregarlas. Así que esta ha sido la tutoría número 2 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. En el transcurso de la semana, si tienen dudas, pueden expresarlas en la plataforma. Dado que no hay ningún estudiante conectado a esta hora, finalizo la tutoría virtual número 2. Feliz fin de semana y